Cuando tú entres, yo me voy a llevar todo esto. Tú te vas a llevar lo tuyo. Sí, para que esté tranquila. Bienvenidas, bienvenidos a esta conversación. Nada más enriquecedor, ¿cierto?, que poder compartir miradas y poder compartir puntos de vista. En primer lugar, me presento. Gracias por invitarme nuevamente a moderar esta conversación. Soy Macarena Morales, periodista, editora de CNN Futuro, desde donde nos hacemos cargo justamente de todas estas conversaciones que nos importan para el desarrollo de Chile. Queremos saludar a quienes nos acompañan aquí en la presencialidad, pero también a aquellas y aquellos que nos acompañan de forma remota. Saludamos también a las gerencias zonales que están conectadas, así que a todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. En este encuentro de Transelec es una invitación a la cual vamos a tener una conversación sobre cómo coordinar los distintos esfuerzos desde distintas miradas, de distintos puntos de vista, perspectivas, para avanzar justamente en la tramitación ambiental de los proyectos de infraestructura. ¿Cómo es posible también encontrarnos y aunar criterios, teniendo como foco principal, por supuesto, el desarrollo de nuestro país? Y en el caso específico, ¿cierto?, de los proyectos de energía y las metas de descarbonización de la matriz. Para cumplir el objetivo, vamos a contar con expertos, autoridades y extitulares de servicios que tramitan estos permisos. Es decir, es una mirada integral en voz de los protagonistas. Y en primer lugar, vamos a dejar en este espacio al dueño de casa, al anfitrión, a Arturo Leblanc, gerente general de Transelec, que nos va a compartir estas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, y todos los que están acá presenciales y los que están conectados desde distintas regiones del país también, muy bienvenidos a esta conversación. Nosotros estamos muy contentos de tener la oportunidad de abrir el debate y poner nuestra casa para discutir estos temas. Estos son temas hoy día país, ¿ya? Nosotros estamos convencidos de que estamos enfrentando una situación y un desafío como país que entre todos tenemos que trabajar la solución. No se trata de echarle la culpa a una autoridad específica, a un servicio determinado. Este es un desafío de país y solo vamos a poder avanzar y encontrar la solución en la medida que la empresa, las autoridades, la sociedad civil, las comunidades, logremos ponernos de acuerdo y logremos poder avanzar. Yo creo que el gran desafío que tenemos, y aquí hablando ya como industria de la transmisión, y ahí y le agradezco a la ex autoridad aquí presente que estábamos conversando, es el desafío que tenemos hoy día para poder desarrollar esta infraestructura que es tan necesaria para el país. Todos queremos descarbonizar la matriz de Chile. Y para poder hacerlo necesitamos avanzar, necesitamos construir más líneas, necesitamos mayor infraestructura. ¿Y cómo lograrlo? Con un consenso que nos permita avanzar con certeza. Hoy día, la verdad, no existen certezas respecto a los plazos asociados a las consultas indígenas. No tenemos certeza respecto a los criterios que distintas autoridades locales pueden tener en la obtención de los permisos cuando se trata de infraestructura lineal como es una línea de transmisión. Yo entiendo que la regulación puede haber sido pensada para proyectos focalizados, como puede ser una fábrica, una generadora, un edificio, pero líneas o infraestructura lineal que atravesan cientos o miles de kilómetros en algunas oportunidades, con 50, 30, 20 municipalidades,
cada una de ellas con distintos criterios, distintos estándares, es un desafío en que la regulación no fue pensada. Y nosotros tenemos que construir estas líneas que son necesarias para el país, para poder descarbonizar nuestra matriz, para poder llevar energía limpia y de manera ininterrumpida a los hogares de todos los chilenos y chilenas, con esta incertidumbre y con estos desafíos que estamos enfrentando. Nosotros conversábamos, y no me canso de decirlo, cuando, por ejemplo, estamos en terreno y estamos construyendo y a veces las autoridades nos dicen, oye, esta comunidad lo único que pide es que muevan el trazado 100 metros. Y si mueven el trazado se destraba la oposición que ellos puedan tener y que son muy legítimas. El problema es que no podemos hacerlo. La regulación no nos permite poder hacer acceder a ese tipo de solicitudes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos movemos 100 metros o 200 metros, 500 metros respecto al trazado que fue aprobado el permiso medioambiental, significa tener que modificar nuestro permiso medioambiental, significa, como ha sido ratificado por la Corte Suprema en un par de fallos, significa que las consultas indígenas y ciudadanas que hicimos en los tramos siguientes o previos se caen. Y nos van a decir, no, pues ustedes nos consultaron por este trazado y hoy día el trazado es distinto. Significa que perdemos la concesión eléctrica, o sea, también tenemos desafíos por el lado de la ley eléctrica. Bueno, ese tipo de dificultades hoy día estamos enfrentando y por muy razonable que parezca ese tipo de solicitudes de las comunidades, no podemos acceder. Y eso, obviamente, no es entendible y genera mucha rabia. Y somos las empresas las que tenemos que convivir con ese tipo de restricciones. ¿Cómo no nos podemos dar una regulación que nos dé flexibilidad para adaptarnos a ese tipo de situaciones? Cuando haya solicitud de comunidades, cuando nos enfrentemos a alguna especie protegida que no fue advertida antes de empezar el desarrollo del proyecto, o hacerle el quite a alguna quebrada o algún hallazgo arqueológico. ¿Cómo no nos damos una regulación que nos permita mantener los estándares medioambientales que como país nos hemos dado, pero a la vez nos dé certeza en los plazos y nos dé la flexibilidad que sea necesaria para poder desarrollar esta infraestructura con la aceptación de la comunidad? Y esa es la invitación hoy día, y no me quiero extender porque la idea del debate es esa, no es que yo le hable. Esa es la invitación hoy día. Nosotros como Transelec estamos poniendo y estamos abriendo el debate para que estas discusiones se generen. Yo creo que ya existe hoy día conciencia en el país que la regulación y la legislación está siendo superada, de que hay que revisarla, las empresas necesitan certeza, y la invitación nuestra es eso, veamos qué cosas se pueden destrabar de manera más rápida para implementar, qué mejoras se pueden hacer vía reglamentaria. Obviamente la gran reforma al sistema, yo creo que es algo que incluso las autoridades están tratando de abordar, pero veamos qué otros espacios tenemos en los cuales podamos ponernos de acuerdo para poder avanzar más rápido en el desarrollo de esta infraestructura tan necesaria para el país. Así que los dejo. Paola, muchas gracias por esta iniciativa, muchas gracias a las autoridades que nos acompañan y los invito a tener una conversación de alto nivel que nos permita soñar con ese país que necesitamos y que todos queremos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por las palabras de bienvenida. Justamente ya hacían el adelanto a quien vamos a escuchar en este momento. Le damos la bienvenida a Paola Basaure, ella es vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Transelec, justamente para hablar de los tiempos de permisos. ¿Tiene el micrófono sola? Sí, muchas gracias, Macarena. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Gracias por estar hoy día presente acá en nuestra casa, viniendo a debatir estos temas. Gracias a los que están conectados desde sus casas o desde sus trabajos, desde regiones. Tenemos muchos invitados hoy en día conectados hoy en día con nosotros. Así que gracias a todos. Lo primero, me encantaría partir por resaltar el espíritu de esta conversación. Esta conversación es una conversación constructiva. Es una conversación donde, como dijo Arturo recién, ya todos sabemos dónde está instalado el problema, ya sabemos lo que estamos viviendo todos los titulares, pero no nos olvidemos que esto también lo estamos viviendo y lo están viviendo las comunidades, lo están viviendo los servicios. No es un problema de un solo lugar, es un problema sistémico de alguna manera, donde hay muchos actores acá presentes
y lo importante acá es sentarnos a la mesa y conversar sobre cuáles son estos dolores que tenemos, cuál es la forma en que podríamos mejorar lo que hoy día tenemos. Siguiente. Como todos ustedes saben, hace algunas semanas nosotros hemos hecho varios de estos tipos de conversatorios. Partimos por un webinar de oportunidades de proyectos de transición energética, tema muy en boga para nuestro rubro. Y por otra parte hicimos un seminario de ruido donde lo que estamos intentando es rompiendo las barreras acústicas. Temas que son súper importantes para la industria y que hoy día la verdad es que necesitamos resolver. Y esta conversación de hoy va en el mismo sentido. Va en una conversación donde lo que queremos es apuntar a sentarnos todos juntos y lograr acuerdos donde traspasemos el ya de culpándonos los unos al otro, sino que sentándonos de verdad y haciendo conciencia del problema que vive el otro. La empatía, el escuchar, el entender, en quizá a veces con formas muy sencillas podamos resolver ciertos temas. Yo no creo que esto que nos ocurre hoy en día sea física nuclear. Yo creo que tiene que ver también con poner un poco de cada uno de nosotros para que logremos un acuerdo. Bueno, y voy a partir por quizá un poquito más atrás. Nosotros tenemos una ley 19.300, una ley que va a cumplir el próximo año 30 años. Una ley 19.300 donde todos se han escuchado, toda la administración se ha escuchado decir, la vamos a modificar, la tenemos que mejorar, la tenemos que hacer más ad hoc a los tiempos de hoy día. Bueno, todas esas conversaciones que han ocurrido y todo eso que ha pasado, tenemos recién solamente en el 2010 una modificación a esa ley. O sea, una ley de 30 años con una modificación de 13 años atrás. Y recién hace 13 años atrás se instala el Servicio de Evaluación Ambiental, se instala la Superintendencia de Medio Ambiente y se instala el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, uno se pregunta, 13 años lleva este sistema. Uno podría decir, quizás es mucho tiempo, quizás es poco tiempo. Pero cuando empezamos a ver los cambios que se viven en el día a día, la pregunta es, ¿importa la cantidad de tiempos o importa si vamos al ritmo de las necesidades que se están hoy día desarrollando o necesitando? ¿Pasa la siguiente? Y esto es como la normativa ambiental, lo que les presentaba anteriormente, pero también tenemos organismos donde se requieren permisos que requerimos todos los titulares para construir, requerimos permisos de, corta de bosque, necesitamos inicio de construcción y un montón de permisos donde todos sabemos que tenemos que pedirlos para poder ejecutar nuestras obras. Y acá les traje un muestreo, no están todos por supuesto, están algunos, de permisos que hoy en día todos necesitamos para construir. Por ejemplo, tenemos una ley de monumentos nacionales del año 70. Donde hoy día el permiso, que yo me imagino que todos conocemos, que es un permiso 132, donde tenemos que rescatar material arqueológico, resulta que ese permiso nace de una ley del año 70. Yo me pregunto si el año 70 había una visión tan amplia de saber lo que iba a pasar hoy día en septiembre del 2023. Entonces hoy día lo que hacemos es tramitar un permiso que tiene como norma fundante los años 70. Entonces, le podemos pedir al Consejo Monumento, que es el que tramita este permiso, y esa es su norma fundante, que se adecúe a los nuevos tiempos con una ley de los años 70. Yo me lo pregunto. Después tenemos un código sanitario del año 67.
donde todos sabemos que para pedir permiso sanitario, agua potable y otros más, 138, 140, yo creo que los números a los que son ambientales les suenan. Esos permisos están fundados en un código sanitario del año 67. Vuelvo con la pregunta, ¿habrán tenido la visión de saber lo que se requería hoy día en septiembre del 2023? Me parece difícil de creer que tuvieran ese tipo de visión las leyes de esa época. Y así tengo un par de ejemplos más que me gustaría presentarles, porque son finalmente los permisos que uno dice, el servicio tiene la culpa, la verdad es que no me hizo lo que yo buscaba, hoy día las cosas son diferentes, y claro, pero también hay una mirada en el fondo de dónde está nuestra regulación, porque al final del día todos lo que queremos hacer es cumplir la normativa, así como nosotros como titulares queremos cumplir la normativa. Yo me imagino que los servicios también intentan hacer eso, pero lo tratan de hacer con norma, están un poco fuera quizás de época, de alguna manera, por decirlo así. Tenemos también un decreto de ley 701 del año 74. El año 74, Chile, por diversas razones, tenía la idea de fomentar la producción de madera en Chile. ¿Y qué se hizo? El 701, donde esto se traduce en un permiso forestal hoy en día de corta de plantaciones forestales. Perfecto. Siguió esta norma funcionando, siguió este permiso funcionando, y resulta que el organismo que tiene que regular esto es la CONAF. Excelente, seguimos avanzando en los años, y llega un año 2008 donde aparece una ley que es la 20.283. Y resulta que ahora lo que quiere esta 20.283 es proteger los bosques nativos. Entonces, uno se instala en la CONAF, yo me trato de poner en los zapatos de la CONAF y me pregunto, ¿cómo la CONAF, por un lado, quiere fomentar la producción de madera con una ley y por otra, el mismo personaje se cambia el sombrero y quiere proteger los bosques nativos? Bosques nativos que de alguna manera se han ido perdiendo espacio porque se ha dado un aumento de producción de la madera. Entonces, y todos estos permisos resulta que se tienen que tramitar nosotros los titulares. Y nosotros los titulares vamos y tenemos que tramitar por una parte un permiso, por otro lado tenemos que tramitar el otro, y la pregunta es, me pongo en el lugar nuevamente en la CONAF y digo, ¿cómo lo puede hacer un funcionario que se pone un sombrero, después se pone el otro, primero quiero producción, después quiero esto, y nos piden respuestas a nosotros los titulares que las tengamos, siendo que nosotros lo que queremos es desarrollar de manera sostenible el país? Entonces, me cuesta lograr entender cómo lo puede hacer desde esa mirada con leyes totalmente opuestas de alguna manera y un mismo servicio. Y en esta ley 20.283 pasa algo bastante curioso, porque en uno de sus artículos dice que solo los proyectos que son de interés nacional pueden cortar este tipo de bosques nativos de preservación. Y es una tremenda importancia que tiene, porque nosotros los proyectos eléctricos somos proyectos de interés nacional. Somos proyectos que apuntamos al desarrollo del país, a un desarrollo sostenible. Y ahí la pregunta que nos hacemos, y yo me siento ahí en el espacio titular y me pregunto, yo Transelec, soy un proyecto de interés nacional. ¿Qué beneficio tiene que yo sea declarado de interés nacional? Y no tengo respuesta para ello, porque al final del día lo que tengo que hacer es ponerme a la fila, hacer el permiso, hacer otro permiso adicional que se llama de interés nacional. Y siento que el Estado me reconoce como un proyecto de interés nacional que es necesario para la descarbonización del país, es necesario, somos necesarios. Tenemos una fecha que todos conocemos y queremos llegar ese día
a que Chile se descarbonice. Pero por otro lado, tengo nuevas leyes que me reconocen como proyecto de interés. Pero eso no me ayuda a poder lograr y llegar a correr esta carrera más rápido y lograr que Chile llegue a la descarbonización. Entonces es bien curioso ser hoy día declarado de interés nacional. No sé si nos sentimos contentos o no. La verdad es que me hago la pregunta si en verdad nos tenemos que sentir bien ante eso. Yo creo que sí, que Transelec y todas las empresas eléctricas seguimos siendo empresas de interés nacional porque son el desarrollo del país. Queremos un desarrollo sostenible. Ahora, veamos en el fondo cómo se da esta conversación un poco más adelante, a ver si tenemos alguna respuesta ante ello. Y bueno, ¿cómo no podía nombrar dentro de estos ejemplos a un OIT 169? Yo creo que la empresa que no le ha tocado tramitar hoy día un proyecto con OIT 169 ha tenido mucha suerte y le ha ido súper bien. Pero todo el resto de las empresas que yo creo que hemos tramitado este permiso, y es el año 2009, Chile firma este convenio, que por supuesto que es muy importante para el país, muy importante tener la consideración de las comunidades, y eso es súper necesario y en eso no nos perdemos. Pero en ese momento no se sabía dónde instalar esta consulta indígena. Mira, lo podríamos hacer por aquí, mira, quizás lo podría hacer el Estado, mira, quizás lo podría hacer el Ministerio, y ahí vueltas, varias vueltas, resumen, ¿por qué no lo hace el Servicio de Evaluación Ambiental? Porque finalmente en el Servicio de Evaluación Ambiental terminan acá como insertándose todos estos permisos, todos estos servicios y tratando de armar este puzzle con piezas que cada una se hizo a la medida de otra cosa. Y tratamos de armar este puzzle que no logramos encontrar cómo armarlo de manera completa. Porque cada una de estas piezas no viene hecha para esta gran foto que queremos armar o este gran puzzle que queremos hacer. Entonces, hoy en día los plazos de la consulta indígena no tienen plazo. Es un proceso sin plazos. Y está dentro de un proceso que sí tiene plazo. Es normado, es reglado, es súper estricto y ordenado con sus tiempos. Entonces, ¿es posible tramitar proyectos donde paralelamente haya que hacer cosas con tiempo y otras sin tiempo? Sí. No creo que sea una tarea muy fácil. Pásala. Y por otra parte, que la primera parte es, vemos que tenemos distintas piezas que tratamos de regular y organizar. Pero por otro lado, tenemos también que no podemos negar que algunas empresas no se portan tan bien. Ahora, y ahí la pregunta es, ¿tenemos que pagar todos por culpa de algunos? ¿Pagamos justos por pecadores? Porque no somos todas las empresas así y estoy convencida que esta es la minoría. La mayoría de las empresas hoy en día en Chile se ponen la camiseta, queremos desarrollar el país de manera sostenible, queremos que todo esto salga bien. Todos queremos ser buen vecino. Nosotros Transelec hacemos una pega súper potente con comunidades que a veces ni siquiera afectamos de manera muy cercana y nosotros trabajamos igual con ellos. Nosotros tenemos un montón de cosas que no se ven en las tramitaciones ambientales, que son muy ocultas para los organismos del Estado. Entonces doy fe que hay una pega que está hecha detrás de todo esto. Entonces no creo que sea que todos paguemos por algo que ha sido de algunos pocos. Y también, por otra parte, tenemos temas, hay mucha prensa. Hoy en día se ocupa la palabra permisología, que lo hablaba con Pablo. Quizás la palabra
es un poco peyorativa porque en realidad lo que se quiere decir. Nosotros queremos hacer las cosas bien. Nosotros queremos pedir todos los permisos. No queremos que nos flexibilicen el permiso y saltarnos la puerta ni la valla sin haber cumplido la normativa. Lo único que nosotros de alguna manera buscamos, en el fondo, que nos ayuden a llegar a esta carrera de la descarbonización del país, porque es algo que es para todos. Y yo creo que hay una cosa que no nos podemos perder, tanto los servicios, tanto las comunidades y tanto nosotros los titulares. Yo creo que todos nosotros tenemos muchísimos puntos en común. Yo tengo la suerte y me siento orgullosa de trabajar acá en Transelec, pero también de haber trabajado antes en el servicio público. Y esa mirada, cuando uno está en el otro lado de la mesa, en el lado que uno esté, me pongo en el privado, me pongo en el público, realmente tenemos muchísimos puntos en común. Y uno de los creo que es como súper potente en ese sentido, es que yo creo que todos nosotros queremos que a Chile le vaya bien. Yo no creo que ni las comunidades, yo creo que los servicios, nosotros mismos, nos levantamos todas las mañanas, somos todos trabajadores, trabajamos, nos levantamos, llevamos a nuestros niños al colegio, nos vamos a la pega y nos sentamos y estamos pensando, siempre queremos que a Chile le vaya bien. Y ese es como un punto de partida, porque tenemos un montón de puntos de vista, muchos más. Y yo insisto, tengo la tremenda convicción de, al haber estado en los dos lugares, creo que hay muchos puntos en común. Y la importancia de sentarse hoy día a la mesa y escuchar al otro, entender sus dolores, entenderse mutuamente, escucharse mutuamente, yo creo que nos hace falta. Porque no creo que haya una solución que salga de un solo lado. Es difícil pensar que las soluciones o uno puede resolver todos los problemas con una sola mirada. Así que, bueno, los invito a esto. Estoy muy agradecida y muy contenta de que logremos partir con este tipo de conversaciones en propositivo, en intentar buscar los espacios, en poder lograr incidir en ciertas soluciones del país, porque yo creo que, como les decía al principio, yo creo que todos queremos que Chile le vaya bien. Y lograr la descarbonización en Chile no quedan muchísimos años, queda súper poco tiempo. Una vez se ve los puntos lejanos y uno no se da cuenta cómo pasa el tiempo. Así que nada, muchas gracias y parte este conversatorio con todos ustedes. Gracias a ti. Vamos a dejarlo con un video muy cortito, ¿cierto? Nos hizo pensar mucho tu presentación respecto, ¿cierto?, de las distintas miradas, pero con algo en común que tiene que ver con el desarrollo sostenible de Chile. Por lo tanto, cuánto urgen conversaciones como esta para prontamente aunar criterios. Pero bien, sin más los dejo con este video, ¿cierto?, que es parte final de la presentación del desarrollo de proyectos justamente recientes de Transelec.
Bien, pues tan interesante es la conversación y tan necesaria, y que tenemos a más de 400 personas de forma remota también siendo parte de esta conversación. Bueno, sin más, vamos a saludar nuevamente a Cristóbal de la Maza, investigador de la Universidad San Sebastián, ex superintendente del medio ambiente, que por supuesto nos va a compartir esa mirada. Gracias, bienvenido. Es un placer estar nuevamente acá. Este tipo de instancias son extremadamente necesarias para resolver preguntas difíciles. Y con eso quería partir. Yo quise salirme un poquito de la discusión de crecimiento económico, etcétera, y darle un sentido ambiental a los permisos. Acá finalmente hay un consenso que estamos ante una crisis climática, ¿cierto? Y actuar con sentido de urgencia en frente de una crisis es parte de la responsabilidad de nuestras autoridades en este caso, pero de todos nosotros, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos para pasar? Eso, muchas gracias. Ya vimos recientemente en el Maule 30.000 damnificados, numerosos muertos, ¿cierto?, con los temporales. Tenemos fresca en la memoria los incendios recientes en las mismas regiones del Biobío, ¿cierto?, del Ñuble. Ahora, ¿cómo enfrentamos esto? Esa es la pregunta que a mí me tocó hacerme en el 2019. Yo venía llegando a mi doctorado, una persona todavía con muchos ideales, ¿cierto? Y en ese momento en Chile era muy notorio la velocidad, por ejemplo, con que se estaban dando el desarrollo de energías renovables. Era un tema que todos conocíamos, etcétera. Y le comenté a la ministra de Energía en ese momento, a Susana Jiménez, al subsecretario Ricardo Igarraza, mira, si ponemos juntas todas las medidas que se están haciendo, quizás nos demos cuenta que podemos llegar más lejos de lo que creíamos. Y en ese momento, con mi equipo, calculamos cuál era el esfuerzo que estaba haciéndose en materia climática en el país. Y finalmente nos dimos cuenta de que si aumentábamos la exigencia, porque había que hacerlo, de cada una de las medidas que se estaban tomando en todos los sectores, podíamos llegar a ser carbono neutrales al 2050, que es algo que ya discutimos, etcétera. Y cuando le presenté esto a la ministra, a mi jefe, me dijeron, vamos donde el presidente Piñera. El presidente Piñera me preguntó, bueno, me gusta la idea, pero para comprometer esto, para comprometer a nuestro país a esta meta inédita, primero dígame qué se necesita, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué esfuerzo hay que realizar? Y acto seguido, después de meses de trabajo, un equipo muy sofisticado, y que hay que destacar el talento de los funcionarios públicos. En el Ministerio de Energía tienen un equipo de ingenieros y de economistas de excelencia. Nosotros calculamos el esfuerzo aquí. Consultores como McKinsey finalmente nos ofrecieron esto, nosotros lo calculamos por nuestras manos y nos dimos cuenta que aquí se requiere una inversión sustantiva, en torno de 30.000 a 50.000 millones de dólares adicionales al crecimiento económico, ¿cierto? Esto estoy hablando, esto es un esfuerzo incremental que tienen que desarrollarse en el futuro. Entonces, bueno, está bien, esta política genera ahorros también, genera un esfuerzo en productividad enorme, pero requiere esa inversión. Y bueno, ¿estamos preparados para enfrentar el cambio climático si ese es el tamaño de la inversión y ya tenemos un sistema, por ejemplo, de evaluación ambiental estresado con el status quo? En la historia se han aprobado cerca de 400.000 millones de dólares de inversión en el CIA. Estos son números que bajé de la página web, etcétera. Bueno, no, esto es una consulta de transparencia. Pero eso muestra que tenemos una institucionalidad que está preparada para responder esto. Pero si yo aumento, y esto yo calculo
muy simplificadamente, al menos un 5% de aumento por año, esto va a generar un estrés importante en una institucionalidad que ya está estresada. Ya tenemos cerca de 1.100 días de promedio de tramitación en los últimos 2 años, ¿cierto? Cada vez el sistema tiene más presión, esta no es la única meta ambiental, etc. Y desde hace mucho tiempo que se habla de modernizar el CIA, ¿cierto? Ya en la comisión Jadresic se hablaba en el 98, con un CIA, con un sistema de evaluación de impacto ambiental recién inaugurado, cómo lo mejoramos, ¿cierto? Y eso es natural, la modernización del Estado es un trabajo continuo, no para, siempre podemos hacerlo mejor, ¿ya? En ese entonces se hablaba de darle cierta independencia, de crear un servicio independiente, eso fue revalidado por el informe de desempeño ambiental de la OCDE, el 2005-2006, se realizó la implementación en el 2010, se crea el CEA, etc. Y después de eso se ha hablado de proyectos de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental en secuencia en todos los gobiernos que les ha tocado liderar el país. Primero el 2013, un proyecto de proinversión se presentó, les cuento el fin de la historia, no se aprobó. Una comisión asesoria presidencial que le tocó liderar a nuestro exministro Pablo Anier, ¿cierto? Muy potentes los comentarios, las observaciones, etcétera. Eso se tradujo en propuestas legislativas, no prosperaron. Modernización del CIA, de nuevo se ingresa un proyecto en 2018, tampoco. Y ahora se está hablando de ingresar uno nuevo, el 2023, ¿cierto? Y yo les pregunto, ¿eso habla de sentido de urgencia climática? ¿Cierto? Llevamos 10 años tratando de modernizar el CEA. Tenemos que hacerlo de todas maneras, ¿cierto? Hay temas que hay que modificar, pero no podemos esperar 10 años más a que esto esté listo, porque ya ahí, si tenemos una meta al 2050, la ciencia también nos dice que tenemos que reducir nuestras emisiones en un 50% al 2030. El 2030 está a la vuelta de la esquina. Ahora, debemos actuar con este sentido de urgencia y para esto yo les traigo algunas propuestas, ¿cierto? Que aquí exdirectores, por ejemplo, del CEA, Sternenbrücker, podría comentar o discutir, pero antes de un proyecto de ley, acá tenemos medidas administrativas. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, que se le puso ese apellido, tiene potestades para instruir de manera obligatoria a los organismos de la administración del Estado que sigan sus acuerdos, ¿cierto? Bueno, y en base a eso, ¿por qué no partimos por un acuerdo político, ¿cierto? Primero a nivel de gobierno, a nivel del Consejo de Ministros, y luego, obviamente, invitando a otras fuerzas políticas, etcétera, que se traduzca en medidas como, por ejemplo, incluir la asistencia al regulado. Paola contaba la dificultad de esta dualidad entre ponerse en la figura de lo que va a pensar el funcionario público, y muchos de nosotros que ahora estamos en el sector privado tenemos la habilidad de intuir hacia dónde apuntan las observaciones. Eso es muy complicado para los privados. Mi experiencia en la superintendencia es que esto está instruido por ley. Por ley la superintendencia del medio ambiente está obligada a prestar asistencia a los regulados para que les vaya bien, para que cumplan. ¿Por qué no eso puede estar en el servicio de evaluación ambiental como una obligación? Reforzamiento presupuestario, siempre se habla. Bueno, yo sí lo pongo porque uno experimentó la precariedad de la institucionalidad ambiental y las dificultades y la tremenda voluntad de los funcionarios públicos por hacer las cosas mejor. Y aquí, obviamente, si estamos hablando de crecimiento económico, si estamos hablando de aportar a la solución del cambio climático, se requiere darle presupuesto. Eso puede ser este año podría estar implementado. Y después, bueno, veamos si le reforzamos la rectoría técnica al CEA. Coordinar todos los organismos con competencia ambiental del Estado es una tarea titánica. Y tenemos que darle más atribuciones
al Servicio de Evaluación Ambiental para que pondere qué es lo que aporta desde el punto de vista de la gestión ambiental y qué es lo que no, ¿cierto? Y apuntar a quizás un mecanismo de validación de observaciones, etcétera. Un tema tan simple que a mí me consta que existe es el control de plazos de trámite, pero sin apoyo político eso no corre, ¿cierto? O sea, si yo tengo un panel de control y estoy viendo que estoy atrasado en la DGA o en CONAF, bueno, si no hay una dirección de los líderes de esas instituciones, ¿cierto? Y por eso yo propongo que se haga a través del Consejo de Ministros, va a ser muy difícil que eso se aumente en celeridad. Y, ¿por qué no? Silencio administrativo positivo. O sea, si ya no opinaste, bueno, quiere decir que tú estás de acuerdo con lo que se propuso, ¿cierto? Hay que darle un incentivo a los distintos actores para tomar decisiones. Aquí, obviamente, se entiende, hay temor a tomar decisiones. Cuando uno firma una resolución, una observación, etcétera, se está exponiendo su prestigio, su reputación, ¿cierto? Bueno, pero eso también es el deber de la administración del Estado. Bueno, y si yo acelero, siempre se cuestiona, bueno, si yo acelero esto va a debilitar la institucionalidad ambiental, va a debilitar la protección ambiental. Por cierto que no es así. Todas las resoluciones de calificación ambiental incorporan la obligación de los titulares de reportar impactos no previstos. Si algo falló, acá yo tengo que reportarlo. Y la misma autoridad tiene la potestad también de aumentar el nivel de monitoreo, establecer medidas cautelares, etcétera. Entonces, hay que desmitificar un poco ese temor a que aumento de celeridad significa debilitar la protección ambiental en Chile, ¿cierto? Tenemos la institucionalidad, hay que confiar en ella y obviamente darle el espacio para que cumpla. De nuevo, obviamente, esto no sale gratis, pero el beneficio es mucho mayor que el costo. Y ahora, bueno, y en el largo plazo, porque esto se puede hacer este año, en un par de meses se pueden tomar esas decisiones. En el largo plazo, obviamente que hay que pensar en una modificación más estructural, ¿cierto? Pero hay principios de buenas prácticas regulatorias que hay que mantener, ¿cierto? Mecanismos de coordinación interministerial o intersectorial, evaluación de impacto regulatorio, consultas públicas, el derecho a petición, que es un derecho humano considerado a nivel internacional, el poder reclamar o sugerir a la autoridad que reconsidere su decisión, ¿cierto? Y para eso, bueno, reforzar la rectoría técnica del CEA, ¿cierto? Por ley ahora. Si ya teníamos esto a nivel de un acuerdo del Consejo de Ministros, ¿por qué no a nivel de ley? Y tomar buenas prácticas, de mi experiencia, como la subprogramación de la evaluación a servicios sectoriales. Muchas veces uno consulta todos los servicios, cosas que el CEA podía resolver por sí mismo. O sea, si tiene experto, ¿cierto? Bueno, que decida cuál es la medida idónea y que consulte solo lo que requiere de una expertise mucho más específica, ¿cierto? Y estandarización de procedimientos. ¿Por qué no pensar en darle más atribuciones? Mayor discrecionalidad en el caso apunta a mayor eficiencia. Obviamente que está el riesgo de que esa discrecionalidad se transforme en arbitrariedad. Pero, ¿por qué no pensar en normas técnicas de carácter general? Se está discutiendo a nivel general. ¿Por qué todo tiene que pasar por un proceso de evaluación ambiental? Hay muchas declaraciones de impacto ambiental que son todas iguales. Son todas iguales. Bastaría con declarar una norma, eximir de permiso, usted tiene que cumplir esto, y se descongestiona el sistema. Obviamente que esto tiene que ser reclamable, podríamos incluirle un análisis general de impacto económico-social. Hay cosas que desde la administración pública no se tiene conciencia. Una declaración de impacto ambiental a esta altura está costando en torno a 100 millones de pesos. Entonces un proyecto chico, cuando parte con ese costo, ya tiene un gravamen bastante alto, ¿cierto? Entonces, bueno, uno tiene que poner medidas acorde
que no generen costos que no pueden solventar finalmente empresas pequeñas y medianas. Y de todas maneras aumentar la independencia del SEA. Se habla de eliminar el Consejo de Ministros, etc. Bueno, quizá hay que partir por incorporar a la vena esta lógica intersectorial. Si nosotros eliminamos el Consejo de Ministros y rompemos esta lógica de una mirada de sostenibilidad y no solamente desde el pilar ambiental, eso va a generar un costo complejo, ¿cierto? Acá cuando tenemos distintas miradas desde sectores productivos, aportan a una evaluación más sensata. Y eso la Comisión de Mercados Financieros ya lo tiene incorporado a través de un cuerpo colegiado, etcétera. Todas esas cosas se pueden hacer, son palabras mayores, se van a demorar, pero claramente apuntarían a reforzar el SEA. Racionalizar las etapas recursivas. Acá finalmente es un procedimiento eterno. Bueno, está bien, pongamos un recurso de reposición, es un derecho, ¿cierto? Limitemos las rondas de observaciones, se ha hecho por la vía administrativa. Perfeccionemos los alcances de los contenidos de los fallos de tribunales ambientales, ¿cierto? Muchos fallos van más allá de anular total o parcialmente una resolución de calificación ambiental, se meten al fondo y eso obviamente que genera complicaciones en todo el proceso. Pero lo principal, y esto yo lo recojo de mi gran amigo Ricardo Irarrázaval, es cambiar la lógica del SEA. Aquí nosotros tenemos esta entrada de que podemos, a través de tipificar todos los tipos de proyectos que se evalúan, tener mayor certeza jurídica. Eso no es así, ya hay diversos fallos de la Corte Suprema que dicen no podemos mirar solo el artículo 10 donde están los tipos de proyectos. Aquí se aplica el artículo 11 que habla de riesgo. Este proyecto tiene que evaluarse ambientalmente. Cambiar esa lógica y seleccionar qué proyectos se evalúan ambientalmente en base a riesgo es una reforma estructural, pero nos ayudaría a focalizar la capacidad del Estado donde importa. Hay proyectos que con una norma técnica ya tendrían la protección garantizada, pero los proyectos importantes no tienen los recursos focalizados porque nuestros equipos de trabajo en el Estado están preocupados de múltiples esfuerzos. ¿Cuál es el alcance de una evaluación ambiental? Bueno, definir claramente los términos de referencia. Si hay norma, ¿para qué evaluar esa parte? Si hay una norma de emisión de termoeléctrica, está resuelto el tema. Certificación de terceros de los estudios de impacto ambiental. Tenemos que mejorar la calidad de los estudios. Por cierto, hay errores que también son de los titulares acá, ¿cierto? Y eso puede deberse a los consultores, deberse a las empresas. Bueno, eso tiene que mejorar también. Aquí no es todo problema del Estado. Y, como les decía, asistencia al regulado. Esta muralla china entre el Estado y los titulares tiene un sentido porque uno no quiere que se malinterpreten las conversaciones, pero es muy complicado adivinar qué se quiere cuando no se conversa. Entonces, formalizar eso de manera oficial, transparente, etcétera, ayudaría sin duda a acelerar el proceso. Pero sin seguimiento y control no está todo garantizado. Aquí, si estamos dando más flexibilidad, hay que reforzar el seguimiento. Y eso es muy importante porque no son los únicos desafíos que enfrentamos, ¿cierto? Tenemos por el otro lado la comunidad que no confía para nada en el Estado. Y obviamente que hace valer sus derechos por otras vías, ante el Poder Judicial, de manera directa a través de una protesta, ¿cierto? A mí me tocó experimentarlo en muchas instancias. Entonces, si no reconstruimos esa confianza, va a ser muy difícil que finalmente la gente acepte que los riesgos están controlados. Y eso puede irse para el otro lado. Si no aceleramos los procesos, también tenemos una presión de quienes quieren cuidar su empleo
Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando proyectos se rechazan y tenemos manifestaciones de los trabajadores, etc. Entonces, acá, con todas estas mejoras y otras que ustedes puedan discutir, no está todo resuelto. Va a ser un camino pedregoso de aquí por los próximos 30 años hasta que seamos carbono neutrales. Pero, si no partimos hoy día, va a ser imposible. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias, Cristóbal, por la presentación. Ya vamos a dar espacio a la ronda de conversación, al panel, para, ¿cierto?, que nos podamos disponer y intercambiar algunas preguntas y agradecer. Ya vamos en 450 personas conectadas de forma remota. Son 450 personas las conectadas de forma remota que además nos han hecho llegar muchas de sus preguntas que de alguna u otra manera vamos a tratar, ¿cierto?, de atender. Vamos a introducir el panel ahora, ¿no? ¿Cierto? El panel de conversación para disponer físicamente del lugar acá y poder sentarnos y poder generar este diálogo y conversación. Ya les decía, tenemos a cerca de 450 personas de forma remota, han hecho llegar sus preguntas, las estamos leyendo y las estamos atendiendo cada una de ellas. El tiempo es escaso, pasa muy rápido, además decían ahí en nuestra primera intervención, así que vamos a tratar de hacerlo. Bueno, nos ha quedado claro, ¿cierto?, que el tema de los permisos o este concepto que está tan instalado en los medios de comunicación llamado de la permisología, no solo toca a esta área, sino que a distintas industrias y que urge generar esta conversación para poder empujar soluciones conjuntas, aunar criterios y aunar perspectivas. Y es justamente lo que vamos a hacer en este espacio mientras se dispone ya el escenario. Voy a hacer pasar a quienes nos van a acompañar en esta conversación. Ya estamos ya, ¿cierto? Pablo Badenier, ex ministro del Medio Ambiente, va a formar parte de este foro, de esta conversación, para que también se pueda integrar. Hernán Brugger, ex director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Paola Basaure, también vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Transelec, a quien ya tuvimos la oportunidad de saludarla. Y Cristóbal de la Maza también se integra aquí a la conversación. Ya lo habíamos recientemente saludado, ex superintendente del Medio Ambiente, investigador de la Universidad de San Sebastián. Esta vez me dejaron allá, así que me voy a trasladar a este lugar y agradecer las preguntas que llegan. Y vamos a partir de inmediato con la conversación sectorizada, ¿cierto?, para ya iniciar este diálogo. Cristóbal, ya que fuiste el último, parto contigo, ¿te parece? Y preguntarte, ¿cierto?, sobre esta urgencia y esta crisis climática de la cual tú hablabas. Si es que están las empresas y también el Estado preparado para lo que ya está ocurriendo. Nos mostrabas algo en tu presentación, ¿cierto?, de hechos porque la crisis climática hoy día tiene cara, la vimos en ¿cierto?, en las inundaciones, la vimos en los incendios, pero también es importante saber si es que estamos preparados, ¿cierto?, para lo que está ocurriendo, y le voy a agregar algo, y para lo que va, y para lo que se va a aumentar también. Por cierto, no estamos preparados. Y esa es la triste verdad, que finalmente no tenemos la institucionalidad adecuada. Esto requiere recursos ingentes, pero no tenemos alternativa. Ese es el tema. Entonces, acá, finalmente, si no actuamos como lo hacemos ante una crisis, poniendo finalmente todas las urgencias que se pueda al frente, siempre vamos a llegar tarde. Y obviamente que no depende de nosotros, esto es un tema planetario, etcétera, y tenemos muchos otros problemas ambientales, pero aquí estamos hablando de un desafío mayor. Acá finalmente tenemos que transformar completamente nuestra economía, y una parte de ello es poder obtener los permisos para desarrollar las obras, por ejemplo, para el control de inundaciones. El presidente Boric habló hace poco de acelerar la instalación de embalses, ¿cierto? Bueno, los que han tramitado embalses en el CIA pueden ver que eso se va a demorar un tanto el proceso. Hay que hacerlo de todas maneras, pero de eso estamos hablando. Y si no desarrollamos esa obra, obviamente que cuando venga el segundo
temporal, el siguiente, vamos a estar en el mismo problema que vimos el fin de semana. Otra urgencia más, ¿cierto?, para poder discutir en torno a los plazos de los permisos, porque pareciera que las consecuencias de la crisis climática van más rápido incluso de lo que nosotros podemos prever. Ya sabemos, ¿cierto?, que se viene un verano, por ejemplo, muy complicado, por lo tanto es una conversación urgente. Hernán, gracias por estar con nosotros, tomando apunte además. ¿Sí? Es que eso habla de la gente, que no quiero olvidar las cosas. Así que, en tu calidad, ¿cierto?, de ex autoridad del SEA, ¿cómo ves tú justamente esto? Que se puedan mejorar los plazos, pero no desde el punto de vista de la mejora, sino de la urgencia, las coordinaciones e incluso los criterios para agilizar algo que también es tan clave, que son las inversiones en el desarrollo de proyectos y así seguir empujando una economía importante para Chile. Bueno, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá y comentar todos estos temas que son realmente de una actualidad urgente. Bueno, se habló mucho y efectivamente, como tú dices, acá tenemos temas que requieren urgencia. La pregunta es si estamos preparados desde el punto de vista de tramitación de los permisos. ¿Existe la flexibilidad necesaria para abordar esta crisis, dado que los permisos son totalmente rígidos? O sea, hoy en día modificar, por ejemplo, una RCA, estamos hablando de un estudio de impacto ambiental, otros 3 años. ¿No? Acá se hablaba del cambio de los trazados, y efectivamente volver a ingresar al sistema requiere 3 años. Adaptarse a nuevas medidas son años. Pertinencia, ¿para qué hablar? También es un trámite que se está haciendo demasiado burocrático. Y la pregunta es, la pregunta que nos cabe hacer es si estamos también aplicando debidamente todos los permisos, tienen alguna utilidad. ¿Cómo podemos solucionar esto, por ejemplo, a través de la utilización de otros instrumentos o herramientas de gestión ambiental que considera la misma ley 19.300? O sea, hoy en día tenemos instrumentos de gestión ambiental que no hemos aplicado desde el año 94. Por ejemplo, los planes de manejo, el artículo 42 de la ley 19.300. Los planes reguladores, o sea, se demoran 10, 15 años un plan regulador intercomunal. Imagínense la importancia que tiene un plan regulador intercomunal en lo que es la protección ambiental y sobre todo ahora por temas de cambio climático. Entonces, si no logramos dinamizar los grandes instrumentos de gestión ambiental, aquellos de carácter general que están por sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental y seguimos todavía enfrascados en discusiones del sistema de evaluación de impacto ambiental, vamos a tener problemas, vamos a seguir teniendo problemas. Hoy en día se ven grandes desafíos, la ley de delitos económicos, que trajo grandes modificaciones al Código Penal. Entonces, son temas y desafíos que a lo mejor nos van a llevar a incluso un traslado de la gestión ambiental hacia el Ministerio Público, porque vamos a tener que tener un ojo en el Ministerio Público y ver qué está resolviendo el Ministerio Público en materia ambiental. ¿Y hay expertise ahí para esos temas? Una pregunta. No lo sé. Pero hay temas, hay grandes temas. El Ministerio Público se tiene que preparar. La pregunta es si va a tener los recursos suficientes el Ministerio Público también para abordar todo esto. Hay gran discusión, va a haber grandes discusiones por la terminología que ocupa estas modificaciones al Código Penal, que en cierta medida abandonan también la terminología técnica de las ciencias ambientales, que sí tenía la ley 19.300. Entonces, son problemas que se nos vienen y que nos van a llevar a una discusión los próximos 2 años. Temas como estos están en la actualidad, necesitamos flexibilidad para proteger el medio ambiente y hacernos cargo de la crisis de cambio climático. Gracias. Bueno, se ha hablado, ¿cierto?, bastante desde la contraparte, pero también tú lo decías, muy bien lo decías en la presentación, esto, y lo decías bien con esto del sombrero, que tú tuviste un sombrero y después ahora otro, y la importancia, ¿cierto?, de aunar y juntarnos para un fin común. ¿Qué propuestas por parte de los titulares podrían considerarse para los nuevos cambios en la institucionalidad ambiental? Yo encuentro que tenemos varias instancias donde podríamos nosotros ser actores relevantes y con mejora a los procesos. Por ejemplo, lo que les mencionaba anteriormente, si los proyectos en Chile de energía son de interés nacional, entonces avancemos en esa línea. Si los decretos hoy en día que son de concesionario nos dan la opción de
sabemos que nosotros fuimos los que ganamos el decreto, sabemos que somos los concesionarios de la línea que vamos a construir, de la subestación que vamos a construir. ¿Por qué no podemos con esa misma calidad de concesionario tramitar todos los permisos que necesitamos anteriormente a que empiece yo recién a tener una concesión eléctrica lista, donde se demora un montón de tiempo, donde no es que no queramos hacerla más rápido, sino que la verdad es que es tan lento el proceso que una vez, si nosotros tenemos adjudicado un proyecto donde ahora viene un 257, donde todos sabemos que vamos todos aquí a licitaciones de proyectos energéticos, y sabemos también que todos los que adjudiquemos en algunos de esos proyectos vamos a ser los que los vamos a construir, porque nosotros no postulamos a esas licitaciones para no hacerlo, postulamos para hacerlo. Entonces, si tenemos esa calidad de concesionario, podemos ocuparla para tramitar todos los permisos que necesitamos con tiempo, por ejemplo. Y por otra parte, tenemos un Ministerio de Energía, donde en esa misma licitación que hoy día se nos viene, nosotros leemos las bases técnicas y resulta que miramos ahí y nos damos cuenta que tenemos que desarrollar, porque las reglas lo dicen, las reglas del juego, dicen que nosotros en 24 meses tenemos que ganarnos una licitación, tramitar un proyecto ambiental, construirlo y ponerlo en servicio, y con todos sus permisos en regla. Esas son las reglas del juego hoy día, de la licitación que viene hoy en el 257. Entonces, en ese sentido, yo creo que las reglas del juego, como se ponen por parte del Ministerio, yo creo que también podría quizá el próximo año, tener una conversación quizás más profunda con el Ministerio de Medio Ambiente, y que el Ministerio de Medio Ambiente le traspase lo que se demora en estos permisos. Y yo creo que sería algo muy sencillo de cambiar las reglas de tramitación para el próximo año, donde dos servicios que son el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía podrían conversar cuáles van a ser las reglas del juego para todos los titulares. Donde nosotros no estemos con 24 meses logrando hacer lo imposible, porque queremos cumplir, no queremos flexibilizar por flexibilizar, no queremos saltarnos la valla. No queremos saltarnos los permisos. La flexibilidad la que estamos buscando es de poder hacerlo más rápido, pero cumpliendo. Entonces yo creo que ahí tenemos espacio para cambiar rápidamente. Gracias. Vamos a preguntarle a Pablo, que lo veo tan pensativo, con tanta información recibida, ¿cierto? En esto que es una problemática que abarca varios aspectos. Desde tu punto de vista, ¿qué novedad se le podría incluir a algún proyecto de ley para poder agilizar, simplificar, más no flexibilizar, como bien cierto decían acá, la tramitación de los proyectos? Y voy a sumar varias preguntas porque te ha tocado estar en ese lado. ¿Y cómo avanzar también en las confianzas para poder empujar esto que tiene un bien común, que es el desarrollo de Chile? Sí, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la invitación de esta oportuna conversación. Yo creo que es bien oportuno porque se está generando el espacio, el momento para discutir sobre los permisos, no necesariamente ambientales. El momento se ha creado porque el Ejecutivo está disponible en el marco de lo que ellos han llamado pacto fiscal a discutir del sistema de evaluación de impacto ambiental, de los permisos sectoriales, concesiones marítimas y permisos asociados al Consejo de Monumentos Nacionales. Sí. Por eso se ha instalado la conversación. No obstante, y ahí a tu pregunta, Maca, yo creo que hay que dedicarle algo más de tiempo a dos grandes temas antes de entrar a la ingeniería de los permisos, que es al tema de la confianza y que es al tema del consenso. El tema de la confianza nos llama a decir, bueno, ¿por qué existen los permisos? Si aquí no es que todos seamos unos burócratas que nos gusta tramitar. Los permisos existen porque los proyectos que intervienen el territorio también pueden afectar otros bienes que son de carácter público. Y obviamente la desconfianza hoy día es algo que está campeante, que uno lo ve en el día a día y probablemente es lo que complejiza el otorgamiento de permisos y lo va a seguir complejizando.
Cuando Cristóbal hablaba de los temporales recién, yo me acuerdo solamente de 2 episodios. La construcción de viviendas en Curicó, en el estero Guayaco, de la inmobiliaria Galilea, y del edificio Kandinsky en las dunas de Concón. ¿Ustedes creen que esos 2 hechos van a facilitar el otorgamiento y la tramitación de permisos en las direcciones de obras municipales? Probablemente no, probablemente no. Entonces, creo que hay que abordar y dedicarnos a conversar de cómo generamos niveles de confianza mayores. Porque esto de los permisos tiene un procedimiento, tiene quien lo solicita y tiene quien lo resuelva. Hablen con los directores regionales de servicios, hablen con los profesionales regionales que otorgan permiso. Hay mucha desconfianza, hay elusión, hay probablemente cumplimiento aparente que hace que esto se cubra de un halo de desconfianza. Muchas veces, y eso hace que los permisos sean cada vez más complejos. Echa la ley o echa el permiso, echa la trampa. Entonces, creo que hay que ponernos también en esa dimensión nuevamente para entender la complejidad de la discusión. Y segundo, Maca, termino con esto, es el tema del consenso. Acá hay un consenso. Modifiquemos el sistema de evaluación de impacto ambiental, modifiquemos los permisos. Pero si ustedes le preguntan a los actores, lo quieren modificar para propósitos distintos. Vayan a hablar con las ONG ambientales y te dicen, nosotros queremos modificar el sistema porque el sistema es muy permisivo, porque todo lo que se presenta se aprueba. Vayan a hablar con los gremios y los gremios les van a decir, el sistema de evaluación de impacto ambiental no da certeza jurídica, es muy lento, etc. Entonces, claro, ambos actores quieren modificar el sistema, pero con propósitos absolutamente distintos. Entonces, en este momento que se está generando, a propósito de lo que ha planteado el ministro Marcel, creo que tenemos que invertir, que tenemos como sociedad, invertir en consenso y en confianza. Si no avanzamos en esos 2 temas, la verdad es que entrar al detalle, que el permiso 181 se demora 60 días, el otro se demora 40, etc. Yo solamente le sugeriría al ministro Marcel agregar los temas de proceso de consulta indígena, los temas de bosque nativo. O sea, creo que es una agenda que flota por sí misma. No es solamente concesiones marítimas, no es solamente Consejo de Monumentos Nacionales, probablemente uno podría agregar unos 2 o 3 proyectos distintos y que tienen vida propia. Y con esto sí que termino, Macarena. También es un llamado a hacerse cargo cada uno de las responsabilidades. O sea, que hay responsabilidades bien extendidas en el aparato público, porque siempre se mira como de reojo el sistema de evaluación de impacto ambiental, los trámites ambientales. Yo me acuerdo que en el gabinete, cuando a mí me tocó participar, se conversaba de la tramitología, de la permisología. Todos me miraban de reojo a mí, o sea, el culpable es el medio ambiente. Entonces, que cada uno se haga cargo de lo suyo. Por ejemplo, hay un súper buen estudio del Consejo de la Productividad, que también ayudó a poner este tema en el debate, detalla más de 430 permisos. Muchos de ellos son sectoriales, claro, algunos se otorgan en el marco del sistema y otros tienen vida propia. Y ahí como que no hay muchas responsabilidades. Yo, por ejemplo, escucho al ministro Grau hablando del proyecto de ley de permisología. Yo le diría al ministro Grau, preocúpese de los permisos de la Subsecretaría de Turismo, del Servicio Nacional de Pesca, de la Subpesca, que son sus servicios, porque él habla del sistema como si le fuera ajeno. Entonces, cada cual tiene que hacerse cargo de estas partes y yo veo que no se están haciendo cargo de permisos que son de carácter sectorial y que muchas veces por la complejidad del aparato público es bastante lejano la toma de decisiones. ¿O ustedes creen que la ministra Redondo, ministra de Cultura, está preocupada en los permisos del Consejo de Monumentos Nacionales? Entonces, claro, tenemos un aparato público del punto de vista de la responsabilidad política muy lejana de servicios que tienen competencias ambientales súper importantes, como el ejemplo que se ha abordado del Consejo de Monumentos.
Vaya reflexión, porque uno puede empujar normativas, uno puede empujar diálogos, puede empujar, pero ¿cómo finalmente empujamos para salir adelante de la crisis de confianza que afecta a este espacio, pero a muchos otros también? Y eso sí que es una tarea compleja cuando el tiempo apremia en todos los aspectos. Así que gracias por la reflexión. Han llegado algunas preguntas, así que las voy a plantear, Hernán. Hay barreras, ¿cierto?, y contradicciones regulatorias, nos planteaban incluso aquí en la presentación. ¿Qué posibilidades ven de generar un comité de trabajo integrado? Representantes de empresas, academia, sociedad civil, con la misión urgente de reducir estas barreras, agilizar el desarrollo sostenible, considerando este contexto actual, que no lo voy a decir porque para no ser tan, tan negativa con lo que viene. A ver, yo creo que siempre ha existido la intención de conversar desde todos puntos de vista, de las ONG, desde los gremios, siempre se han formado comisiones y vamos y seguimos con más comisiones, con más... Pero finalmente, cuando hay que hacer modificaciones a través de proyectos de ley, no se logran los consensos políticos finalmente y Cristóbal mostró recién todos los intentos de modificaciones, de reforma de las reformas, de modificaciones de las modificaciones, pero no se llega a buen puerto finalmente. A lo mejor habría que abordar desde otro punto de vista, y a mí me gusta lo que citó Cristóbal del punto de vista de que es experto en esto, el tema del costo regulatorio. Acá legislar es gratis, y caemos en la falacia de que las leyes van a solucionar todos los problemas y los problemas ambientales. Hemos visto las últimas leyes que han salido. Yo no veo gris el panorama respecto a las nuevas leyes que salen, más allá de los anuncios, más allá de los cortes cinta, van a traer problemas en la gestión ambiental. Entonces, más comisiones, más diálogo, siempre. Sí, está bien, no está mal, pero llevemos también, aterricemos, para evitar estos sesgos todavía en materia ambiental, aterricemos lo que son los costos regulatorios en materia ambiental. Creo que las normas de emisión y las normas de calidad son un buen ejemplo de lo que se hace ahí a través de los AGIES. Pero esto hay que llevarlo también a un costo. ¿Cuánto sale legislar en materia ambiental? ¿Cuáles son los resultados de esa legislación? Y vamos sincerando, vamos bajando sesgos, vamos haciendo participación pública. Acá hay participación ciudadana que no existe, y reitero, estoy bloqueado yo con los instrumentos de gestión ambiental, que creo que todavía no hemos logrado implementar la reforma del año 2010 a cabalidad. Participación ciudadana en los planes reguladores. Ustedes compárenla con la participación ciudadana que existe en el CIA, o sea, es prácticamente nula. Entonces, y las grandes decisiones se toman en los grandes instrumentos de gestión ambiental, la evaluación ambiental estratégica. Entonces, las grandes decisiones, la justicia ambiental se hace en esos instrumentos, no en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es un caso a caso, es un caso particular. Entonces, ¿dónde está la participación ciudadana? Ojalá que Escazú coopere en incrementar los consensos, sí, dentro de los instrumentos de gestión ambiental que hoy en día existen. Porque probablemente para la reforma de las reformas vamos a seguir discutiendo. Sí, complejo, porque nos quedamos con este desafío de restablecer las confianzas en este ámbito y en otros también. La pregunta es porque estamos hablando de los permisos en esta industria y en otras también, ¿cierto? Que tienen que pasar por lo mismo. Escuchaba la CONAF, hay otras empresas que también trabajan en ese rubro, que avanzan en lo mismo. Les contaba que veo mucho, ¿cierto?, la industria minera, que también pasa por lo mismo. Por lo tanto, son distintas industrias que empujan el desarrollo de Chile, que tienen, ¿cierto?, que adaptar sus industrias a los desafíos actuales de la crisis climática, la sustentabilidad y la sostenibilidad, y en medio, mediados por esta crisis de confianza. Entonces la pregunta es, ¿cómo salimos de esta? ¿Cuáles son, cierto, las miradas y qué podemos nosotros, en este conversatorio, que tenemos a personas acá, personas, cierto, en lo remoto, y que va a quedar anclado, qué podemos aportar nosotros desde los distintos puntos donde estamos para poder empujar esta salida? Difícil, ¿o no? Bien. Abierto para quien quiera empezar. Mira, yo creo que hay que participar sinceramente del debate. Si ustedes revisan la prensa, en febrero de este año estábamos todos eufóricos y celebrando el récord de inversión extranjera en Chile. Véanlo, 17.000 millones en 2022. 6 meses después estamos todos alegando porque Chile está parado por el problema de los permisos. Entonces, creo que hay que participar de una conversación de manera constructiva, de manera moderada,
de cómo vamos mejorando nuestro sistema de permisos. Yo soy partidario y me uno a los que creemos que esto tiene que evolucionar, tiene que cambiar y tiene que cambiar para mejor. Pero ojo con las discusiones que se dan. Yo por lo menos he manifestado mi preocupación de cómo estamos entrando a esta discusión. Creo que se cae en la caricatura. Yo he escuchado a varios dirigentes gremiales decir, mi proyecto requiere 400 proyectos, estoy tramitando hace 7 años. Entonces, creo que de verdad hay que participar y aportar con una visión más moderada de la discusión. El CIA, Cristóbal mostraba algunos datos, el CIA más o menos al año tramita como 800 proyectos. Al año más o menos 30.000 millones de dólares. Es un instrumento muy importante. 800 proyectos. ¿Cuántos son los proyectos controvertidos, que tienen problemas, que tienen atraso? Probablemente, porcentualmente, poco. Entonces, yo solamente les comparto estos datos para nuevamente dar una discusión constructiva en la materia que yo creo, y ahí respondiendo tu pregunta, Maca, que de alguna manera es un aporte de cómo vamos mejorando. Y yo solamente, algo lo mencionaba Cristóbal, que esto es como un aviso comercial, yo creo que la mesa asesora presidencial del 2016, que me tocó participar, tiene 25 propuestas, pero así súper concretas, y que gozaron de mucho consenso. En esa mesa participaron ex autoridades de gobiernos de signos políticos distintos, participaron ONG, participó academia y concluyeron en 25 propuestas para modificar el sistema de permiso. Bueno, ese trabajo que duró casi 8 meses, bueno, como es complejo a veces de leer, como que se olvida. Entonces yo creo que hay fuentes de discusión y de acuerdo que hoy día podrían implementarse. Bien, pues, antes de avanzar, porque de esto se trata, ¿cierto? De articular, de aunar. Yo sé que nos queda pendiente el cómo vamos a salir de esta, pero aunemos también a la audiencia porque quiero saber si es que hay alguien que tenga alguna pregunta para poder expandir y abrir la conversación. Ahí estaba el gesto que me hacía. Pero usted tiene una voz poderosa. Va a depender, claro. Bueno, me presento, muchas gracias por la invitación. Alejandro Ruiz, hasta el año pasado ministro del Tribunal Ambiental de Santiago, cargo que ejercí por 6 años, y lo traigo a colación a propósito de lo que se ha planteado acá, porque creo ver preguntas, pero también respuestas. Yo cuando llegué al tribunal el año 2016, cada vez que teníamos un problema, se decía, hay que cambiar la ley es insuficiente. Y la verdad es que yo me di cuenta que las respuestas estaban todas en la ley y en instrumentos asociados a la ley. Y bastaba con ponerse un poco creativo dentro de lo razonable para, por ejemplo, cuando se observara por parte del tribunal en su revisión de control de legalidad de la resolución de calificación ambiental un problema, eventualmente no dejar sin efecto la RCA completa, sino solo el aspecto que tenía un vicio. Si un proyecto había pasado por la revisión de 15 servicios, no tenía sentido dejar sin efecto todo lo demás. Del mismo modo, había una demanda, una situación de cambio climático, no había ley de cambio climático, perfecto, lo incorporamos antes de que salga la ley de cambio climático en el caso del Cerro Colorado, de manera que la evaluación ambiental sobre el componente en particular, en ese caso, de recursos hídricos, se haga cargo del cambio climático y tenga las consideraciones de cambio climático en la evaluación ambiental. Entonces tiene que ver mucho con lo que decía Pablo Adenir, es hacerse cargo, no echarle la culpa al resto, que es lo más fácil. Se ha hablado, lo decía Hernán, de instrumentos que hoy día están en la ley y hoy día desde hace mucho tiempo. Hablamos de los planes de manejo que van a cumplir 30 años, hablamos del silencio administrativo que cumple 20 años, hablamos de modificaciones que se hicieron en 2010, como por ejemplo
y con el objeto de acortar los plazos de tramitación, el hecho de que el Comité de Ministros se pronuncie dentro de 60 días. ¿Y qué es lo que observamos? El otro día me leí una resolución del Comité de Ministros, se demoró 18 meses en resolver una reclamación. Entonces, las respuestas en su gran mayoría están en la ley, están en hacerse cargo de aquellas cuestiones que son exigibles a los distintos funcionarios que están a cargo. Así que mi invitación es a eso, digamos, a hacerse cargo y a no siempre estar buscando el perfeccionamiento de herramientas que per se son perfectibles, obviamente. El CEIA siempre va a ser perfectible, pero lo importante es poner a las personas idóneas y con la voluntad adecuada para solucionar los problemas. Esa es la reflexión que yo quería compartir y no sé si alguno de los panelistas quiera complementar al respecto. Gracias por la reflexión. Y ahí te aprovecho de darle la palabra para cómo salimos de esta vez. Claro, estoy totalmente de acuerdo, lo que plantea Alejandro, totalmente de acuerdo, efectivamente hay que hacerse cargo. El tema es que para hacerse cargo se requieren recursos. ¿Ah? Entonces ahí viene todo el tema presupuestario que hay detrás. ¿Ah? Yo creo que aquí nadie quiere, y estamos totalmente de acuerdo, que hay que proteger el medio ambiente, hay un tema de crisis climática, hay distintas formas de salir, mitigar, compensar, adaptarse, etcétera, etcétera. Pero el tema es cómo y con qué recursos. Finalmente, si no invertimos en recursos, si no tenemos indicadores, indicadores para el Estado, ¿ah? Indicadores para cada institución que sean efectivos. Aquí todos nos olvidamos, y perdón que aquí me salga un poquito, lo disperso que soy, se nos olvidó el principio de realismo, se nos olvidó el principio de eficiencia, que salía en la ley 19.300, y nos fuimos directamente al precautorio, y más encima al precautorio sin análisis de costo, como incluso dice la declaración de Río en su principio 15, ¿ah? Que tiene al final, dice, ojo, los principios precautorios, sí, pero con análisis de costo, como bien lo recogió la ley marco de cambio climático por primera vez. Entonces, no nos estamos haciendo cargo de la gestión ambiental con un adecuado financiamiento, y salen leyes nuevas sin financiamiento y estamos cayendo nuevamente en que la ley va a solucionar todo, pero además una ley con sesgos de los 60, así sacaban leyes sin financiamiento. Entonces vienen las mociones parlamentarias con nuevas leyes, pero sin financiamiento. No, si es parte, se dice en la discusión, si es parte de las funciones propias del servicio. Pero ¿y dónde está el financiamiento para que ese servicio se haga cargo? Y cito, por ejemplo, la ley sobre humedales urbanos, sin financiamiento. Entonces, son temas que tenemos que abordar. Totalmente de acuerdo, pero tiene que haber un financiamiento y para eso tiene que haber una decisión política. Decisión política, ¿cierto? Hablábamos también de restablecer la crisis de confianza. Antes de ir contigo, le quiero preguntar a Paola también, ¿cómo ves tú que podemos aportar, ¿cierto?, a esta salida? Por ahí también nos decían, sumarnos al debate de forma constructiva, justamente lo que estamos haciendo en este espacio. ¿Cómo lo ves tú como reflexión final? Nosotros, y escuchando a Pablo, efectivamente creo que pueden haber, y Alejandro, que efectivamente pueden haber muchas empresas, hay muchos rubros, existen muchos proyectos. Pero acá, nosotros por lo menos respiramos proyectos eléctricos, respiramos proyectos de línea, subestaciones, proyectos que hoy día se requieren y van en línea con la urgencia climática. Entonces, y una compañía que nos portamos súper bien, una compañía que tratamos de tener estándares más altos de los que incluso se tienen acá nosotros mismos. Entonces, la pregunta y mi reflexión sobre eso es, si estamos haciendo lo mejor posible, estamos por sobre el estándar, ponemos todo lo que tenemos nosotros, todo y más, hacemos un trabajo, un despliegue comunitario, como les decía, de norte a sur. Yo no creo que otra empresa en Chile tenga este despliegue que tenemos hoy en día como Transelec comunitario. Con trabajos que nosotros, no es cuando la comunidad tiene un problema, no es como cuando salimos en prensa, nosotros muy poco salimos en prensa, muy poco. Pero si ustedes vieran todo el trabajo que se hace acá adentro con las comunidades, cuando han pasado todas estas crisis que contaba Cristóbal,
nosotros estuvimos ahí todos esos fines de semana antes incluso que pasaran esas catástrofes. Entonces, mi reflexión va a nosotros somos una empresa que estamos con el desarrollo sostenible, estamos cumpliendo la normativa, estamos mucho más altos que ellos. Entonces, es posible que dado que los proyectos, y vuelvo a la conversación y a la reflexión, somos proyectos de interés nacional, ¿sí o no? Porque tiene que haber una diferencia en ser un proyecto de interés nacional. No puede ser que sea lo mismo. Entonces, si es lo mismo, entonces a lo mejor quizás no me convenga que me declaren de interés nacional. Entonces, cito la reflexión, si lo somos, entonces que seamos tratados quizás de esa manera. Y vuelvo a repetir, no queremos flexibilizar los permisos, no es que queramos saltarnos la barrera, no queremos pasar por la puerta de al lado, solamente pedimos que nos puedan hacerlo más rápido, porque es urgente. Nosotros sentimos, el Estado lo sentimos como parte nuestra, nosotros queremos apoyar al Estado, pero si no nos ayudan a nosotros, no somos capaces de correr estos 100 metros planos que están a la vuelta de la esquina. Y ahí es donde yo solicito que nosotros nos puedan considerar de verdad como un interés nacional. Sí, Cristóbal. Sí, muy brevemente, yo al revés, bueno, este tema se viene discutiendo hace tiempo y es muy dramático, sobre todo cuando uno desarrolla un proyecto y finalmente esto se extiende y yo no puedo comenzar a producir. Pero yo soy optimista, aquí yo creo que tenemos una oportunidad de oro y de hecho considerando la cercanía que tiene este gobierno con los movimientos sociales, aquí finalmente pasa lo que ha pasado en otros temas. Solo Nixon puede ir a China. Y finalmente el reconocer o recuperar la esencia de la tramitación de permisos ambientales y del sistema de evaluación de impacto ambiental, que no es rechazar permisos. Aquí nos hemos hecho todos muy favorables al rechazo, ¿cierto? Rechazo todo, ¿cierto? Pero en el caso de los proyectos, rechazar un proyecto es un fracaso de la gestión ambiental. Quiere decir que yo no lo pude lograr gestionar durante todo el procedimiento. Y finalmente acá el recuperar esa esencia de que esto es un instrumento de gestión ambiental, como dice el título 2 en el párrafo 2 de la ley, habla de que acá lo que tenemos que reconstruir es eso. Y finalmente, si creemos que hay que darle solución, por ejemplo, a la crisis climática, acá, bueno, la ministra de Medio Ambiente tendrá que tomar aquí finalmente su liderazgo, que es muy reconocido, la verdad, y comunicar finalmente qué mejoras se tienen que hacer para mejor. Entonces, eso yo creo que es el punto de partida. De nuevo, coincido con Pablo, que si nos vamos a la ingeniería, que es la tendencia de los ingenieros, vamos a saltarnos la fase primera, que es generar el acuerdo político necesario para poder hacer una modificación en las leyes ambientales, que siempre son complejas por excelencia. Complejo eso de lograr el acuerdo político cuando han mediado tantas mesas. Te voy a pasar la palabra. Gracias, Maca. Oye, una reflexión en base a lo que he estado escuchando y en base a lo que tú decías, Pablo, de la desconfianza. Yo creo que efectivamente el tema de la desconfianza es algo transversal. Lamentablemente no solamente propiedad de Chile, yo creo que todo el mundo. Hoy día la crisis de confianza es global. ¿Y cómo poder avanzar sabiendo que existe eso? ¿Ya? Porque uno siente la desconfianza que existe en la empresa cuando uno va a hablar con la autoridad. Tú mencionabas esos dos proyectos con problemas, esos dos proyectos inmobiliarios con problemas a raíz de la temporal y todo. Pero seguramente en los últimos 10 años se han aprobado 8.000 proyectos de esos, se han construido miles y nos focalizamos los dos que salieron con problemas que siempre van a surgir. Si nadie es perfecto, a las autoridades se les puede pasar, a los privados se les puede pasar. Pero ¿cómo hacerlo para que la normativa no se concentre en esos malos ejemplos
y esos malos ejemplos hay que sancionarlo y pegarle en la cabeza como corresponde, pero cómo tener una normativa que nos permita al resto de los proyectos que tratamos de hacer las cosas bien, de que tratamos de construir el país de una manera más ágil, ¿ya? Y tú mencionabas el tema de los recursos. El tema de los recursos a nosotros nos pasa lo mismo, ¿ya? Y viene toda la área y te dice que necesito más gente. Siempre va a existir porque los recursos son finitos. Y hay dos reflexiones. Ayer el Banco Central presentó el informe en que el empleo que más crece es el empleo estatal. Bueno, ¿dónde se están yendo esos recursos? Hay recursos. Veamos que se estén asignando correctamente para el desarrollo del país. Pero además de eso, veamos con creatividad, con tecnología, qué cosas se pueden hacer distintos. O sea, tú decías ahí, Cristóbal, ahí, a lo mejor nosotros, ¿para qué todos los proyectos tienen que ser evaluados? ¿Por qué no establecemos reglas para proyectos de ciertas características que cumplan con ciertos requisitos, no sean evaluados y saben cuáles son los impactos que tienen que ir a mitigar y saben cuáles son las medidas que tienen que tomar y concentremos los recursos en los proyectos más relevantes con mayor impacto y ojalá una relación colaborativa, cómo poder ir conversando con la autoridad y viendo cómo poder mejorar los proyectos, ¿ya? Yo creo que el tema de la flexibilidad que planteaba al inicio es clave para poder ir adaptando y respondiendo a las cosas que van surgiendo en el camino, que es muy difícil de anticipar. Yo creo que ese es el llamado, yo creo que el llamado es dejar la desconfianza atrás y cómo podemos, con creatividad, tratar de resolver el tema de los recursos, que siempre va a ser un tema, y también con creatividad ver cómo poder avanzar en esta agilidad que se necesita. Y lo último, el otro día conversando con gente de la WWF, ellos decían, oye, miremos experiencias, por ejemplo, como Suiza. Y no me acuerdo que otro país también europeo ellos citaban, decían en Suiza, el Estado identifica 10, 20 proyectos que son de interés nacional, lo que tú decías. Oye, y pone una institucionalidad a trabajar en pro de ese proyecto porque el país sabe que tiene un interés. Prioricemos los proyectos, ¿ya? De repente cuesta entender que un proyecto de interés nacional y gigante tenga la misma prioridad que un proyecto que a lo mejor no es tan relevante para el país. Pero esa es la reflexión que quería compartir a raíz de lo que escuchamos. Gracias, Macarena. ¿Quieres 30 segundos? Sí, bueno, puede ser. No, mira, súper interesante. Yo creo que aquí hay que entrar a la solucionaria. Si ustedes van al informe de la Comisión Asesora Presidencial, definían lo que eran los proyectos estratégicos. Son proyectos emblemáticos que se evalúan centralizadamente. Porque claro, en regiones no están las capacidades, reconozcámoslo, o sea, una central Castilla o en Hidro Aysén, no se van a evaluar en la región, se tienen que centralizar. Entonces uno podría llegar a una lista de proyectos de interés nacional, estratégico, que se puedan evaluar centralizadamente. Segundo, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de disminuir las tipologías de proyectos que ingresan al sistema. Hay muchos proyectos que ingresan al CIA y el CIA no le agrega valor, justamente porque están regulados y bien regulados por permisos sectoriales. Tercero, emprendamos de una vez por todas el traspaso de competencias que están en los servicios en otorgamiento de permisos al servicio de evaluación ambiental. O sea, esas son, estoy respetando los 60 segundos más acá, propuestas súper concretas que están en el informe, que mucha gente lo ha pensado, no son ideas mías, están plasmadas en los informes, que muchas veces, claro, por la complejidad del debate se lo lleva el tiempo. Gracias. Bueno, uno aquí como moderadora y espectadora lo único que espera es que prontamente se unan los criterios, que las distintas miradas se pongan de acuerdo, porque hay urgencias que atender y un país que seguir desarrollando, pensando siempre en las personas. Pues sí, eso es todo. Así que gracias por la interesante conversación, me voy súper nutrida también, pero tenemos más. Ya pronto vamos a saludar a Nicolás, así que les agradezco la conversación, los invito para que puedan seguir disfrutando de la última parte y final de este conversatorio. Y mientras también, ¿cierto?, saludamos a las personas que están de forma remota, conectadas, esto queda anclado también, esos son los beneficios que tiene la virtualidad. Así que los invito ahí para que podamos darle la bienvenida al siguiente espacio. Gracias Pablo, Hernán, Paola, Cristóbal, ¿cierto?, por la interesante conversación y por la participación. Y mientras, ¿cierto?, preparamos lo que viene, agradecer nuevamente a quienes están conectadas y conectados, ¿cierto?, las inquietudes, las dudas que llegan, quedan alojadas, las recibimos y las tratamos todas de atender. Cuando me indiquen ya, ¿cierto?, estamos
listos para saludar y darle la bienvenida, ¿cierto?, a Nicolás Marshall. Bienvenido, jefe de la División de Fomento, Inversión Industrial del Ministerio de Economía. Nos va a hablar sobre algo súper relevante que tiene que ver con la plataforma digital Súper, este sistema unificado, de como una ventanilla única para tramitar los permisos que requieren un proyecto. Así que, bienvenido, Nicolás. Gracias. Nada, muchas gracias. No solamente voy a hablar de la plataforma de la ventanilla única, sino que también me voy a detener en el trabajo que estamos haciendo en el Ministerio de Economía respecto de algo que se esbozaba antes, que es la reforma, a los permisos sectoriales que hemos estado trabajando y se ha anunciado recientemente. Antes de partir, sí, quería hacerme cargo de algunos comentarios que salieron. No me invitaron para eso, pero quería meter la cuchara. Y hablar algunas cosas. Yo creo que salieron comentarios bien interesantes y que me llevó y quería plantear algunas cosas así. Sobre el tema de los recursos, yo encuentro bien interesante y es algo que si uno conversa con los servicios públicos, más adelante lo voy a detallar, lo que nosotros hemos hecho. Todos te dicen, nosotros necesitamos más personas, nosotros necesitamos más recursos, nosotros tenemos una dotación que no alcanza para cumplir con las demandas que se nos están pidiendo. Y nosotros, y siguiendo un poco la tradición de lo que hacía el Ministerio de Economía, hemos transferido algunos recursos a algunos servicios que están complicados. Y lo que hemos visto después de un año y medio es que no se ocupan esos recursos, es que los resultados no son los esperados. Entonces muchas veces no tienen que ver necesariamente con recursos y hay que buscar también otras oportunidades, además de que los recursos compiten entre distintas necesidades, no solamente los permisos son las demandas que tiene el gobierno. También hay que tratar de analizar dónde están los incentivos, con qué proporcionalidad se está trabajando, qué tecnología hay, con qué nivel de transparencia, dónde se están mostrando los datos del desempeño de estos servicios. Yo creo que son cosas que debiéramos avanzar. Y respecto a lo que decía Pablo, yo concuerdo respecto de que necesitamos un consenso para avanzar en esto. Yo creo que estamos viendo algo de consenso respecto de los permisos. Para ser bien honesto, la idea de los permisos y mejorar la tramitación de los proyectos de inversión no era algo que estuviera en el programa de gobierno, es algo que apareció en las necesidades que vimos como gobierno para poder materializar nuestras propias ideas. Entonces, todos los proyectos de descarbonización están aquí. Todos los proyectos de emergencia habitacional están aquí. Todos los proyectos que tengan que ver con litio van a estar aquí. No sé si han seguido el atraso que hubo en algún momento y las dudas respecto de los proyectos para el Panamericano estuvieron también atrasados en la obtención de permisos, particularmente en el Consejo de Monumentos. Entonces, son temas que no estamos concibiendo como una ayuda al sector privado para que pueda materializar algunos negocios, sino que también son necesidades que tiene el Estado para poder concretar y el gobierno para concretar algunas búsquedas que tenemos. Mi idea entonces es comentarle muy rápido, voy a tratar de cumplir con el tiempo, por favor, me avisan si me estoy extendiendo, algo de contexto de cómo sale esto, los objetivos de la reforma que estamos buscando y algunas medidas, entre ellas voy a detallar esta ventanilla única que prometí. Como se explicaba anteriormente, nosotros hemos montado esta idea de trabajar sobre los permisos y ha salido y se ha empaquetado en la idea del pacto fiscal, pero el Estado va a trabajar en 4 grandes líneas. Primero, la modificación de la ley 19.300, que algo se ha comentado acá, lo más tal vez reconocido en la prensa es o que ha comentado la ministra es la eliminación del comité de ministros, unas modificaciones de las COEVA y además se va a trabajar en 2 proyectos de ley que ya están ingresados, que habían sido ingresados en el primer gobierno de Piñera, que solamente había tenido avances en Piñera 1 y Piñera 2, que respecto de concesiones marítimas, modificaciones en la ley de patrimonio, que esta ley está actualmente en consulta ciudadana, después tiene su consulta indígena. Y por último, esta reforma a los permisos sectoriales, que es lo que estamos trabajando desde Economía. Los permisos sectoriales, solamente para hacerlo rápido, lo voy a resumir en este diagrama, se comportan de esta manera. En el eje Y están los tiempos efectivos de tramitación respecto de los plazos normativos, y en el eje X está la intensidad de uso de los permisos. Nosotros tenemos un universo
de más de 300, 380 permisos sectoriales que hemos identificado. Esto es aparte de todos los permisos ambientales. Aquí estamos considerando obviamente los PAS mixtos que tienen una componente sectorial, pero lo que vemos es que hay un grupo de permisos que está muy por sobre de los plazos normativos, y hay otro grupo de permisos que no está tan por sobre los plazos normativos, solamente 3 o 4 veces, pero que tiene una intensidad de uso muy, muy alto. Y no es que, porque de repente me preguntan, no es que a mayor intensidad de uso se reducen los tiempos, porque esto se comporta más o menos así. Entonces, en general, están todos más o menos atrasados. Y esto, este es más mareador, encuentro yo, pero lo que quiere decir este diagrama es que el sistema está funcionando mal, no que los servicios se están atrasando. Lo que nosotros medimos aquí fue la entrada de una solicitud de permiso y la salida de ese permiso. Pero lo que pasó entre medio no está muy claro y es parte de los problemas que hay. No está muy claro en manos de quién estuvo el expediente en cada momento. Entonces lo que nosotros registramos aquí no es que los servicios lo están haciendo muy mal, sino que el sistema está funcionando mal. Y los servicios obviamente nos dicen, los titulares entregan mal los proyectos y los titulares nos dicen, los servicios no son capaces de lidiar con lo que nosotros estamos entregando. Nosotros fuimos a conversar con todos los servicios involucrados en la entrega de permisos sectoriales, hicimos un levantamiento con la CNP, le pedimos que actualizara este informe que hablaba Pablo Badanier, de un informe que se hizo el año 2019, le pedimos que nos actualizara este informe y en conjunto llegamos casi a 470 autorizaciones, permisos, obviamente nosotros, yo no soy abogado, pero no son exactamente permisos, hay algunas concesiones, hay algunos derechos, no necesariamente son permisos, le llamamos permisos sectoriales. Nosotros redujimos ese universo de permisos a los permisos realmente relevantes, los que van a ser un semáforo, los que te van a quitar tiempo en materializar un proyecto. Algo que se entrega en 24 horas no lo estamos considerando y llegamos a un universo de 380 permisos. Esto está alojado en 39 servicios distintos del Estado, en 12 ministerios. Y nosotros montamos 29 mesas de trabajo con cada uno de ellos. Y nos juntamos 3, 4 veces para analizar qué podíamos hacer y cuáles podrían ser las propuestas que podríamos aplicar en cada uno de ellos. Yo recojo ahí el guante. Obviamente en economía tenemos que trabajar con turismo y con pesca, pero lo que estamos haciendo es trabajar con todos los servicios. Y lo que queremos hacer entonces es aplicar estos criterios y esta búsqueda, estos objetivos, a cada uno de estos permisos. Entonces queremos estandarizar, queremos crear un sistema más eficiente, queremos reducir los tiempos efectivos de tramitación, no queremos bajar los tiempos normativos, que sería un poco más fácil, queremos realmente que los tiempos de tramitación sean más cortos, queremos aplicar una idea de proporcionalidad, algo que existe en el SEA. Cuando el proyecto no tiene impacto, no entra la evaluación ambiental, cuando tiene menor impacto entra una declaración y cuando tiene mucho impacto entra una evaluación. Pero en el resto de la tramitación sectorial no existen tracks, no existen una diferenciación por los tipos de impacto que tienen los proyectos. Entonces lo que nosotros queremos proponer aquí es que exista una proporcionalidad y que tenga consecuencias, o sea que quienes tengan proyectos que son de bajo riesgo puedan entrar a rutas más rápidas de tramitación. Y queremos un sistema que sea un poco más predecible, por ejemplo, del 60% de los permisos que levanta la CNP, o sea, el 60% de los permisos que levanta la CNP no tienen plazo. Nadie ha pensado cuánto debiera ser el plazo. Entonces decimos, están muy atrasados porque le estamos aplicando el tiempo de la ley de procedimiento administrativo, la ley de base, pero nadie nunca se ha puesto a pensar cuánto debiera demorarse una concesión marítima en ser entregada. Y decimos está muy atrasada, pero tal vez debiera demorarse eso, que es un permiso muy complejo, o tal vez debiera demorarse menos, pero ni siquiera hemos hecho el cálculo. Y por último, no hay ninguna institucionalidad que se haga cargo de esta parte del sistema. Y yo sé que hay hartas pasiones y hartas críticas a la evaluación ambiental, pero es de lo único que sabemos, es lo único que está trazable, es lo único público, es lo único sobre lo que todos podemos discutir con algo de datos. Respecto de los permisos sectoriales, es algo sobre lo que nadie sabe. El ministro, cuando llegamos, nos decía cuáles son los proyectos que están próximos a salir, que le faltan 2 o 3 permisos, cuáles son los que hay que pagarle en último empujón. No podíamos decirle, es imposible saber, no se puede saber. No existe una ruta que el Estado pueda mirar y decir estos están en esta fase, estos están en esta otra fase, porque no existe un sistema, una institucionalidad, no hay nadie que esté mirando esto. Esto es como nosotros empezamos a clasificar cada uno de estos permisos. Voy a referirme bien poco para tratar de ser más rápido en la presentación, pero creo que esto es parte de lo que Paola reclamaba en su presentación inicial, que es que
los permisos andan dando vuelta por ahí y los servicios no tienen ninguna noción de que son parte de la elaboración de un proyecto de inversión. Y lo que yo creo que nosotros estamos tratando de hacer, y creo que lo más relevante, es tratar de crear un sistema en el que todos estos permisos estén integrados y que se sientan parte de un engranaje en el cual son relevantes. No son solamente una posibilidad de veto de un proyecto, sino que también son parte de un proceso en el que vamos mejorando el proyecto y lo hacemos avanzar. Nosotros vamos a dejar fuera de esta reforma todos los permisos ambientales, van a estar recogidos en el proyecto de medio ambiente. Pero por otra razón también, que la tomamos al principio del gobierno, es que en los permisos sectoriales se levantan muchas menos pasiones que en los permisos ambientales. Los proyectos pro inversión que se ingresaron en gobiernos pasados, muy pocos vieron la luz, particularmente porque incluían modificaciones a la ley 19.300. Y nosotros lo que queremos hacer es ser muy agresivos en lo que estamos proponiendo, y para eso necesitamos que las pasiones queden un poco más afuera y poder discutir respecto de permisos que tal vez no son tan entretenidos. Entonces, permisos de manejo de explosivos, permisos para construir, permisos para conectarse al coordinador, son cosas que no levantan tantas pasiones, son más bien objetivos y técnicos, y queremos trabajar sobre ello. Bueno, este diagrama, un poco, que es donde nosotros clasificamos los permisos, están los actos de administración y disposición, que son más o menos los de acceso al territorio, derechos, concesiones marítimas, concesiones de uso oneroso. Luego nosotros clasificamos permisos en las aprobaciones de proyectos, las autorizaciones de funcionamiento y los permisos de localización. Entre los permisos de aprobación de proyectos y aprobación de funcionamiento, nosotros identificamos que tenían una naturaleza que le llamamos dual, que se pedían al inicio de una obra y al final de una obra. Y lo que conversamos con los servicios es que de estos permisos, que más o menos son 177, hartos aquí son de salud, podríamos aplicar un criterio de proporcionalidad, es decir, que cuando los proyectos sean de bajo riesgo tengan un tratamiento distinto. Y lo que estamos haciendo es que, en la tablita dice, tenemos un acuerdo en 92 de estos 117 permisos. Lo que le estamos pidiendo es que se definan umbrales y se cambien permisos por declaraciones. Cuando tienen un permiso de bajo riesgo, que simplemente tenga que hacer una declaración. Entonces, proyectos que tengan muy bajo riesgo pueden tener un track de aprobación de proyectos, de aprobación de funcionamiento, que sea simplemente declaración y declaración. Proyectos que sean más intermedios seguramente van a toparse con una declaración y un permiso. Y proyectos que sean más complejos tendrán el track que hoy día estamos viendo, que sean permisos y permisos. Lo que queremos hacer con esto es que los esfuerzos del Estado se enfoquen en los proyectos complejos, que los esfuerzos del Estado se enfoquen en los proyectos que tienen mayor riesgo, y que no se desgasten en proyectos que no tienen mayor riesgo. Luego están los permisos de localización, que son permisos que no se pueden umbralizar, como nosotros le decimos, no se pueden armar distintos tracks, porque independiente de si tú estás haciendo una piscina en tu casa o si tú estás haciendo una línea de metro, si te encuentras con un hallazgo arqueológico, tienes que pedir este permiso. Entonces, no importa la obra que tú estés desarrollando, no importa el riesgo de tu proyecto. Y aquí se concentran varios de los permisos que nosotros denominamos, o sea, que todos denominamos como los permisos ambientales sectoriales, mixtos, los PAS mixtos, y lo que estamos trabajando con el SEA, con Medio Ambiente y con cada uno de los servicios es poder devolver a la tramitación ambiental los permisos que tengan una alta componente ambiental de estos permisos mixtos, o dejar completamente fuera quienes tengan un permiso que su componente sectorial sea lo más fuerte, de tal manera de poder entregar un poco más de certeza y evitar estas duplicidades que se pidan en todas partes. Y después en los actos de administración y disposición, y también en los permisos de localización y en algunos de los permisos que están identificados con naranjo, lo que vamos a hacer es aplicar una cierta batería de medidas que puedan ayudar a una tramitación más expedita. Por ejemplo, queremos que en la mayoría de estos permisos existan procesos de admisibilidad. Increíblemente, en muchos de los permisos no existen procesos de admisibilidad. En el Consejo de Monumentos tú entras y entras automáticamente a una etapa de evaluación. Nadie te puede echar porque tú no tienes todos los papeles que se necesitan para poder tramitarte. Entonces, se gatillan infinitas iteraciones entre los evaluadores y los titulares de proyecto, que hacen que este trámite sea más lento y se ocupan recursos del Estado, y los gráficos no salen con todos arriba. Queremos también
hacer un procedimiento que se hace harto fuera de Chile, en Canadá, Estados Unidos y Australia sobre todo, que es que para los permisos más complejos se juntan titulares con titulares de proyectos con quienes están evaluando en el servicio y se hace una pequeña acta donde se acuerda qué es exactamente lo que yo le voy a pedir. Nosotros vemos en muchos de estos permisos que se va abriendo la evaluación. A medida que pasa el tiempo te voy pidiendo más cosas. Y es un incentivo muy malo porque los titulares dicen ¿para qué voy a entrar con un proyecto con nota 7 si igual me van a pedir cosas? Entonces yo voy a entrar con un proyecto con nota 4. De tal manera que yo llegue al 7 a medida que me van pidiendo mis observaciones. Y lo que alegan los titulares entonces es que meten proyectos malos. Lo que queremos es que se haga una cierta acta, yo te voy a pedir solamente esto es lo necesario, y podamos reducir el tiempo. Como se comentaba antes en el panel, nuestro sistema de entrega de permisos no es un sistema que gatille muchos rechazos. Es un sistema que entrega casi toda aprobación. En el SEA se entrega con más del 95% puras aprobaciones. Lo que pasa es un problema de tiempo. Y lo que queremos hacer con este contrato inicial es que se reduzca el tiempo. Parte de las cosas que queremos hacer es definir tiempos para todos los permisos, hacer esas evaluaciones de tiempo. Queremos integrar los PMG en el funcionamiento de estos servicios. Increíblemente, muchos de los servicios que entregan permisos no tienen dentro de sus PMG entregar permisos a tiempo. Entonces queremos aplicar eso. Y un par de medidas generales que también vamos a impulsar es la creación de una gobernanza de este sistema. Estamos discutiendo dónde podría alojarse, cuáles debieran ser las condiciones, pero lo que queremos es que haga básicamente lo que se describe ahí, que fiscalice, que administre la ventanilla única, que sea capaz de proponer mejoras constantemente. Lo que hemos visto en la experiencia internacional, hay muchos países desarrollando este tipo de mejoras regulatorias, es que es algo que se tiene que hacer constantemente, es algo que, por ejemplo, en Canadá, montaron una reforma muy grande y a los 2 años ya estaban haciendo reforma. Queremos que sea una agencia o una gobernanza que pueda dictar instrucciones y que haga reportes públicos de qué es lo que está pasando con este sistema. Y por último, queremos dejar por ley una ventanilla única en la que todos los servicios estén obligados a reportar su información. Queremos básicamente... no sé. Ahí está. Queremos básicamente que existan 2 sistemas de tramitación, 2 ventanillas únicas. Una que tú tramitas todos tus proyectos ambientales en el SEA y todos tus permisos sectoriales en la plataforma que se llama SUPER, Sistema Unificado de Permisos. ¿Estamos bien? No lo tengo. Ya, ahí está. Entonces, esta plataforma SUPER inició la creó el gobierno pasado en el Ministerio de Economía y desarrollaron toda esta infraestructura. Nosotros la estamos completando y la idea es poder terminar con el 100% de los permisos críticos, son más o menos 160 permisos, para que queden integrados a finales de este año. Y la idea es que en un solo lugar los titulares de proyecto puedan ver todos los permisos que están tramitando para su proyecto, pero que al mismo tiempo el Estado pueda saber en tiempo real dónde están los cuellos de botella. Hoy día es muy difícil saber y nosotros les preguntamos a los titulares, que es parte yo creo que del aporte que podrían hacer, no solamente como proponer mejoras normativas, sino que también parte del apoyo que puedan hacer los titulares es poder identificar con mucha precisión dónde ellos creen que están los problemas, porque para nosotros es súper difícil verlo, pero con esta plataforma ya hemos podido ir viendo el comportamiento de algunos servicios que ya están integrados. A alguien se le ocurrió que la mejor manera de desarrollar esto era que cada servicio desarrollara su propia plataforma para poder gestionar sus documentos, y lo que tiene que hacer la plataforma SUPER entonces es interoperar, descifrar el código de cada una de estas plataformas y llevarlo a una plataforma única, que es un trabajo bien arduo. Pero lo que vamos a tener aquí es por primera vez un dashboard del Estado donde vamos a poder ver en tiempo real cómo se están moviendo los permisos. Esto va a ser ciego a los proyectos, solamente va a mirar cómo se están moviendo los permisos dentro de los servicios. Y eso va a permitir, esto está configurado de tal manera que al titular le llegue un reporte cada vez que hay un movimiento, no es cada vez que termina el permiso. Cada vez que pasa de un evaluador al siguiente, sale un reporte. Y eso lo que nos va a permitir también saber a nosotros que en un servicio determinado, hoy día lo que nosotros conversamos es, en un servicio determinado hay problemas. Lo que queremos saber es en qué paso de ese servicio tenemos un problema.
Y eso lo vamos a poder hacer a través de esta plataforma. Solo quería terminar, no sé si se puede pasar la otra. Bueno, no dice, pero quería terminar diciendo que el presidente nos ha pedido que este proyecto pueda ingresar al Congreso a finales de este año. Así que estamos trabajando bien rápido en la redacción del proyecto. Pero quería destacar que este ha sido un espacio en el que hemos trabajado mucho con servicios públicos y hemos trabajado también con muchos gremios. Y a los que estén interesados les pediría que por favor se acercaran al Ministerio de Economía a poder mejorar este proceso. Y me tomo de algo de lo que salió al principio en las conversaciones para terminar, que es la importancia de que exista una visión más o menos común dentro de lo que estamos trabajando respecto a permisos. Y yo diría que hay harto del trabajo que hay que hacer, que es de coordinación público-público, y que yo creo que hemos avanzado bastante, y había poca fe en que pudiéramos hacerlo, y hemos avanzado súper bien, pero hay una parte de coordinación público-privada que necesitamos llevarla a un nivel superior. No necesitamos que alguien nos diga acá hay problemas o que los permisos se están demorando. Necesitamos que nuestras conversaciones sean de un nivel de profundidad mayor que nos permitan tomar mejores decisiones más rápidas, y eso yo creo que es algo que está pendiente y un desafío que tenemos tanto los quienes dirigen servicios o quienes entregan permisos, como también los titulares de proyectos. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás, por presentarnos esta mirada tan importante también, ¿cierto?, para hacer convivir al mundo privado, el mundo público. Y nada, agradecer, gracias, agradecer la presencia a quienes están acá y a aquellos que están conectados también de manera remota. Pero gracias también por abrir el espacio a la conversación para poder justamente aunar criterios, presentar miradas y poder avanzar en esto que bien decía, que tenemos tal vez todas las miradas en común, que es el desarrollo de Chile. Así que muchísimas gracias, y a ustedes también por invitarme a participar y moderar esta conversación. Y que tengan una estupenda jornada, pues. Muy cortito, antes de despedir, ¿cierto? Bien vale recordar que a todas aquellas personas que nos han hecho llegar sus preguntas van a ser derivadas a las personas correspondientes. Nos vamos a hacer cargo también de todas sus inquietudes. Ahora sí, gracias.